Capítulo 15. A medio camino del templo de Nyx me di cuenta de que Steve Ray estaba inusualmente callada. Miré hacia ella de reojo. ¿Parecía también pálida? Tuve una escalofriante sensación que me puso la carne de gallina. Steve Ray, ¿algo va mal? Sí, bueno, es triste y da un poco de miedo. ¿El qué? ¿El ritual de la luna llena? Empezó a dolerme el estómago. No, eso te gustará, o al menos te gustará este. Sabía que se refería a en comparación con el ritual de las hijas oscuras al que tenía que ir después, pero no quería hablar de eso. Las siguientes palabras de Steve Ray hicieron que el asunto de las hijas oscuras pareciese un problemilla secundario. Una chica ha muerto hace una hora. ¿Qué? ¿Cómo? Como mueren todos. No completó el cambio, y su cuerpo simplemente. Steve Ray hizo una pausa, estremeciéndose. Ocurrió casi al final de la clase de taekwondo. Había estado tosiendo, como si le faltase el aliento al principio de los ejercicios de calentamiento. No le di importancia. O quizás sí, pero no le presté demasiada atención. Steve Ray me miró con una liviana y triste sonrisa y pareció avergonzada de sí misma. ¿Hay algún modo de salvar a un chico? Después de que, ya sabes, empiecen a... Me callé e hice un leve gesto de incomodidad. No, no hay manera de que puedan salvarte si tu cuerpo empieza a rechazar el cambio. Entonces no te sientas mal por no haber querido pensar en la chica que tosía. No hay nada que pudieras haber hecho de todas formas. Lo sé, es solo que... fue horrible. ¿Y Elizabeth era tan maja? Sentí una aguda punzada en algún lugar del centro de mi cuerpo. ¿Elizabeth sin apellido? ¿Ella es la chica que ha muerto? Steve Ray asintió, guiñando los ojos con fuerza, obviamente tratando de no llorar. Eso es horrible, dije, con la voz tan débil que casi fue un susurro. Recordé lo considerada que había sido con mi marca, y cómo se había dado cuenta de que Eric me estaba mirando. Pero si la acababa de ver en la clase de teatro, estaba bien. Así es como ocurre. Por un segundo parece que el chico se sienta a tu lado, aparenta estar perfectamente bien, y al siguiente... Steve Ray se estremeció de nuevo. ¿Y todo va a seguir normal? ¿Como si nada? ¿A pesar de que alguien de la escuela haya muerto? Recordé que el curso anterior, cuando un grupo de chicos de segundo había tenido un accidente de coche el fin de semana, y 2 de ellos habían muerto, habían traído orientadores a la escuela el lunes y todos los eventos deportivos habían sido suspendidos durante esa semana. Todo prosigue con normalidad. Se supone que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que le puede pasar a cualquiera. Ya lo verás. Todo el mundo actuará como si no hubiera pasado nada, sobre todo los de último curso. Tan solo los de tercero y buenos amigos de Elizabeth, como su compañera de habitación, mostrarán alguna reacción. Se supone que los de tercero. Esos somos nosotros. Debemos actuar de forma correcta y olvidarlo. La compañera de Elizabeth y sus amigos cercanos probablemente estarán afectados un par de días, pero luego se supone que volverán a la normalidad. Bajó la voz. La verdad, no creo que las vampis piensen que ninguno de nosotros es real hasta que superamos el cambio. Pensé en ello. Neferet no parecía tratarme como si fuese algo pasajero. Incluso había dicho que era una excelente señal que mi marca ya estuviese coloreada. Y no es que yo tuviera tanta confianza en mi futuro como parecía tener ella. Pero desde luego no iba a decir nada que sonase como si Neferet me estuviera dando un trato especial. No quería ser la rara. Tan solo quería ser la amiga de Steve Ray y encajar en mi nuevo grupo. Eso es horrible. Es todo lo que dije. Ya, pero al menos si ocurre, ocurre rápido. Una parte de mí quería conocer los detalles y otra estaba demasiado asustada, incluso para preguntar. Afortunadamente, Shaune interrumpió antes de que pudiera obligarme a mí misma a preguntar lo que en realidad me asustaba demasiado querer saber. Por favor, dejad de retrasarnos tanto, llamó Shaune desde los escalones delanteros del templo. Erin y Damien ya están dentro guardando un sitio en el círculo para nosotras, pero ya sabéis que una vez haya empezado el ritual, no dejarán entrar a nadie más. Daos prisa. Subimos corriendo los escalones, y con Shaune guiándonos, nos apresuramos dentro del templo. El humo del dulce incienso me rodeó cuando entré en el oscuro vestíbulo, en forma de arco del templo de Nyx.
En ese instante titubeé. Steve Ray y Shaune se dieron la vuelta hacia mí. No te preocupes, no hay nada por lo que debas estar nerviosa o asustada. Steve Ray me miró a los ojos y añadió: al menos nada aquí dentro. El ritual de la luna llena es genial, te gustará. Oh, cuando una vampira dibuja el pentagrama en tu frente y dice bendita seas, todo lo que tienes que hacer es contestarle bendita seas, explicó Shaune. Luego nos sigues a nuestro sitio en el círculo. Me sonrió de modo tranquilizador y corrió hacia la estancia interior, iluminada por una luz tenue. ¡Espera! Agarré la manga de Steve Ray. No quiero sonar estúpida, pero ¿no es el pentagrama un símbolo del mal o algo así? Eso es también lo que yo pensaba hasta que llegué aquí. Pero todo ese rollo del mal son chorradas que las gentes de fe quieren que creas para que... Joder, dijo encogiéndose de hombros. Ni siquiera estoy segura de por qué está tan arraigada entre la gente. Bueno, los humanos, se entiende. La creencia de que es un símbolo del mal. Lo cierto es que desde hace tropecientos años el pentagrama ha significado sabiduría, protección, perfección. Cosas buenas de ese estilo. No es más que una estrella de 5 puntas. 4 de las puntas representan los 4 elementos. La quinta, la que señala hacia arriba, representa el espíritu. Eso es todo. No hay hombre del saco en ello. Control, susurré, contenta de que tuviésemos una razón para dejar de hablar de Elizabeth y de la muerte. ¿Cómo? Las gentes de fe quieren controlarlo todo, y parte de ese control consiste en que todo el mundo tiene que creer exactamente lo mismo. Esa es la razón por la cual quieren que la gente piense que el pentagrama es algo malo. Negué con la cabeza con desagrado. Da igual, vamos, estoy más preparada de lo que pensaba. Entremos. Nos adentramos más en el vestíbulo y oímos un rumor de agua. Pasamos frente a una preciosa fuente y después la entrada se curvaba suavemente hacia la izquierda. En la entrada de gruesa piedra en forma de arco se encontraba una vampira a la que no reconocí. Iba vestida por completo de negro, con falda larga y una blusa de seda con mangas acampadas. El único elemento decorativo que llevaba puesto era la figura de la diosa bordada en plata sobre su pecho. Su pelo era largo y del color del trigo. Espirales de color azul zafiro brotaban del tatuaje de la luna creciente hacia abajo, recorriendo su rostro sin defectos. Esa es Anastasia, da la clase de hechizos y rituales, y también es la esposa de dragón. Susurró Steve Ray rápidamente, antes de acercarse a la vampira y llevarse el puño en forma respetuosa al corazón. Anastasia sonrió y hundió el dedo en un cuenco que sostenía en sus manos. Después dibujó una estrella de 5 puntas en la frente de Steve Ray. «Bendita seas, Steve Ray», dijo. «Bendita seas», respondió Steve Ray. Me dirigió una mirada de ánimo antes de desaparecer en la estancia llena de humo que había más adelante. Respiré hondo y tomé la firme decisión de apartar todos los pensamientos sobre Elizabeth, la muerte y las dudas de mi cabeza, al menos durante el ritual. Me coloqué con determinación en el espacio que había delante de Anastasia. Imitando a Steve Ray, me llevé el puño al corazón. La vampira hundió su dedo en lo que ahora podía ver que era aceite. «Encantada de conocerte, Zoe Redbeard. Bienvenida a la casa de la noche y a tu nueva vida», dijo mientras dibujaba el pentagrama sobre mi marca. «Y bendita seas». «Bendita seas», murmuré, sorprendida por la sacudida eléctrica que recorrió mi cuerpo cuando la húmeda estrella tomó forma en mi frente. «Entra y únete a tus amigos», dijo con amabilidad. «No hay necesidad de estar nerviosa. Creo que la diosa ya te protege». Gracias», dije, y corrí al interior de la estancia. Había velas por todas partes, enormes velas blancas suspendidas del techo en arañas de hierro. Grandes árboles de velas estaban alineados a lo largo de las paredes. En el templo, los apliques no quemaban aceite de forma insulsa en faroles, como en el resto de la escuela. Aquí los apliques eran de verdad. Sabía que este sitio fue una iglesia de las gentes de fe, dedicada a San Agustín, pero no se parecía a ninguna iglesia que yo hubiese visto con anterioridad. Además de estar solo iluminada por la luz de las velas, no había bancos. Y, por cierto, no me gustan para nada los bancos.
¿Pueden ser más incómodos? De hecho, el único mobiliario en la enorme sala era una mesa antigua de madera situada en el centro, que era muy parecida a la que había en el comedor, salvo porque ésta no estaba llena de comida, vino y esas cosas. Esta también tenía una estatua de mármol de la diosa, con los brazos en alto, y muy parecida al diseño que llevaba bordado las vampiresas. Había un enorme candelabro sobre la mesa en el que ardían brillantes gruesas velas blancas, así como algunas varitas de humeante incienso. En ese momento mis ojos captaron el resplandor de las llamas que surgían de un hueco en el suelo de piedra. Las llamas bailaban con violencia, y su fuego amarillo me llegaba casi a la cintura. De alguna manera, tenía esa especie de belleza de un peligro controlado, y parecía atraerme hacia adelante. Afortunadamente, Steve Ray movió las manos para atraer de nuevo mi atención antes de que pudiera seguir mi impulso de acercarme a las llamas. Entonces me percaté, preguntándome cómo no me había fijado en ello desde el principio, de que había un inmenso círculo de personas, tanto estudiantes como vampiros adultos, que se extendía alrededor de los extremos de la estancia. Sintiéndome nerviosa y atemorizada al mismo tiempo, obligué a mis pies a moverse, de forma que pudiera ocupar mi lugar del círculo junto a Steve Ray. «Al fin», dijo Damien en un susurro. «Siento el retraso», dije. «Déjala en paz. Ya está lo suficientemente nerviosa sin tu ayuda», le dijo Steve Ray. «Shh, está empezando», siseó Shaune. 4 figuras parecieron materializarse de entre las oscuras esquinas de la estancia, hasta convertirse en mujeres que se dirigieron a los 4 puntos que había dentro del círculo viviente, como si fueran las direcciones de una brújula. 2 más entraron por el mismo sitio que habíamos venido nosotras. Uno era un hombre alto. Bueno, borra eso. Un vampiro alto. Todos los adultos eran vampiros. Y oh Dios mío, qué bueno estaba. Así que ahí tenía un excelente ejemplo del estereotipo del chico vampiro macizo, en persona y bien cerca. Medía algo más de 1,80 m y parecía estar sacado de la gran pantalla. Y ahí está la única razón por la que he cogido esta maldita clase optativa de poesía, susurró Shaune. Ahí estoy de acuerdo contigo, gemela. Erin suspiró en tono soñador. ¿Quién es?, pregunté a Steve Ray. Lauren Blake, el laureado poeta vampiro. Es el primer poeta laureado masculino en 200 años. Literalmente, susurró, y solo tiene 20 y tantos, en años reales, no solo en apariencia. Antes de que yo pudiera decir nada más, él empezó a hablar, y mi boca estaba demasiado ocupada quedándose abierta al escuchar el sonido de su voz, como para que hiciera otra cosa que no fuese escuchar. Camina bella, como la noche, de cielos despejados y de cielos estrellados. Mientras hablaba, se acercó con lentitud hacia el círculo, como si su voz fuera música. La mujer que entró con él en la sala comenzó a mover las caderas y después a bailar con gracilidad alrededor de la parte de fuera del círculo viviente. Y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz resplandece en su aspecto y en sus ojos. La bailarina tenía toda la atención de la gente. Con un sobresalto me di cuenta de que se trataba de Neferet. Llevaba un largo vestido de seda que tenía cuentas de cristal cosidas por todas partes, de forma que la luz de las velas capturaba cada uno de sus movimientos y hacía que brillara como un cielo nocturno lleno de estrellas. Sus movimientos parecían traer a la vida las palabras del viejo poema. Al menos mi mente aún funcionaba lo suficiente como para reconocer que era el Camina Bella de Lord Byron. Enriquecida así por esa tierna luz, que el cielo niega al vulgar día. De alguna manera, tanto Neferet como Loren consiguieron acabar en el centro del círculo en el momento en el que él terminaba la estrofa. Después Neferet cogió un cádiz de la mesa y lo elevó, como si ofreciera de beber al círculo. «Bienvenidos, hijos de Nyx, a la celebración de la luna llena de la diosa». Los vampiros adultos dijeron al coro: «Bienvenidos». Neferet sonrió y volvió a depositar el cádiz sobre la mesa y cogió una larga vela, blanca que ya estaba encendida y puesta sobre un candelero. Luego cruzó el círculo hasta detenerse frente a una vampiresa a la que no conocía, que estaba situada en lo que debía ser la cabecera del círculo.
La vampiresa hizo el saludo con la mano sobre el pecho antes de darse la vuelta, de forma que le diera la espalda a Neferet. «Psst», susurró Steve Ray. Todos nos ponemos de cara a las 4 direcciones mientras Neferet evoca los elementos y conjura el círculo de Nyx. El este y el aire van primero. En ese momento, todos, incluida yo, aunque fuera algo lenta, nos giramos de cara al este. Por el rabillo del ojo pude ver cómo Neferet elevaba los brazos sobre la cabeza, mientras su voz resonaba contra las paredes de piedra del templo. Desde el este invoco al aire, y te pido que lleves a este círculo el regalo del conocimiento para que nuestro ritual esté colmado de aprendizaje. En el mismo instante en que Neferet comenzó a hacer la invocación, sentí como el aire cambiaba. Se movía alrededor de mí, revolviendo mi pelo y llenando mis oídos con el sonido del viento, suspirando entre las hojas. Miré alrededor, esperando ver que todos los demás estaban también atrapados en un pequeño torbellino, pero no noté que nadie más se revolviera el pelo. ¡Qué extraño! La vampira, que estaba situada al este, sacó una gruesa vela amarilla de entre los pliegues de su vestido, y Neferet la encendió. La levantó en el aire y después la colocó parpadeante a sus pies. «Gira a la derecha para el fuego», susurró Steve Ray de nuevo. Nos giramos y Neferet continuó. «Desde el sur, invoco al fuego y te pido que ilumines este círculo con el regalo de la fuerza de voluntad para que nuestro ritual sea vinculante y poderoso». El viento que había soplado de forma suave contra mí ahora fue sustituido por una sensación de calor. No era exactamente incómodo, sino más como ese sofoco que sientes cuando entras en una ducha caliente, aunque era lo suficientemente cálido para hacer que un ligero sudor cubriera mi cuerpo. Miré a Steve Ray. Tenía la cabeza ligeramente levantada y los ojos cerrados. No había signo de sudor en su cara. La intensidad del calor subió de repente otro punto y giré la vista hacia Neferet. Había encendido una vela larga y roja que Pentensiela sostenía. Después, como había hecho la vampiresa que miraba al este, Pentensiela la levantó en ofrenda antes de depositarla a sus pies. Esta vez no necesité que Steve Ray me diera con el codo para que me girase de nuevo a la derecha, de cara al oeste. De alguna manera supe, no solo que teníamos que girarnos, sino también que el siguiente elemento que sería invocado iba a ser el agua. Desde el oeste, invoco al agua, y te pido que bañes este círculo en compasión para que la luz de la luna llena pueda ser usada para otorgar curación a nuestro grupo, así como comprensión. Neferet encendió la vela azul de la vampiresa que miraba al oeste. Ella la levantó y la situó a sus pies, mientras el sonido de las olas llenaba mis oídos, y la esencia salada del mar inundaba mi nariz. Con entusiasmo completé el círculo mirando al norte, y supe que iba a abrazar la tierra. Desde el norte invoco la tierra, y te pido que hagas crecer en este círculo el regalo de la manifestación para que los deseos y oraciones de esta noche tengan su fruto. De pronto pude sentir la suavidad de una pradera cubierta de hierba bajo mis pies, y olí el heno y escuché la canción de los pájaros. Una vela verde fue encendida y colocada a los pies de la representante de la tierra. Supongo que debería haber estado asustada de las raras sensaciones que me recorrían, pero me llenaron de una ligereza casi insoportable. Me sentía bien. Tan bien que cuando Neferet se puso frente a la llama que ardía en medio de la estancia y el resto nos volvimos hacia el interior del círculo, tuve que apretar los labios con fuerza para no reír en alto. El poeta guapo de morirse se encontraba enfrente de Neferet, al otro lado del fuego, y pude ver que sostenía una enorme vela morada en sus manos. Y por último, invoco al espíritu para que complete nuestro círculo, y te pido que nos unas con lazos para que nosotros, tus hijos, podamos prosperar juntos. De forma increíble, sentí mi propio espíritu elevarse, como si hubiera alas de pájaro aleteando por todas partes dentro de mi pecho, cuando el poeta encendió la vela con la enorme llama y luego la situó sobre la mesa. Después, Neferet comenzó a recorrer el círculo por dentro, hablándonos, mirando a nuestros ojos, incluyéndonos en sus palabras. Esta es la hora de plenitud de la luna. Todas las cosas crecen y menguan, incluso los hijos de Nyx, sus vampiros.
Pero en esta noche, los poderes de la vida, de la magia y de la creación están en su punto culminante, igual que la luna de nuestra diosa. Este es el momento de construir, de hacer. El corazón me latía con fuerza mientras veía a Neferet hablar y me di cuenta con un pequeño respingo de que en realidad estaba dando un sermón. Este era un oficio de culto, pero el despliegue del círculo y las palabras de Neferet se unieron para emocionarme como ningún otro sermón se había siquiera acercado a hacerlo. Miré alrededor. Quizá era la ambientación. La sala estaba neblinosa por el incienso, y había un ambiente mágico con el parpadeo de la luz de las velas. Neferet era todo lo que una alta sacerdotisa debía ser. Su belleza era una llama por sí sola, y su voz tenía una magia que captaba la atención de todos. No te encontrabas a nadie en un banco durmiendo o haciendo un sudoku a escondidas. Esta es la hora en la que el velo entre el mundo cotidiano y los reinos extraños y hermosos de la diosa se vuelve más delgado. En esta noche uno puede trascender los límites de los mundos con facilidad y conocer la belleza y el encantamiento de Nyx. Pude sentir cómo sus palabras bañaban mi piel y cerraban mi garganta. Temblé y de repente tuve una sensación cálida y de cosquilleo en la marca de mi frente. Luego, el poeta comenzó a hablar con su voz profunda y poderosa. Esta es una hora para tejer lo etéreo hasta hacerlo real, de hilar las hebras del espacio y el tiempo para traer la creación. La vida es un círculo, así como un misterio. Nuestra diosa sabe esto, al igual que su consorte, Erebeo. Mientras le escuchaba, me sentí mejor con respecto a la muerte de Elizabeth. De pronto no parecía dar tanto miedo, ser tan horrible. Parecía más como parte del mundo natural, un mundo en el que todos teníamos un lugar. Luz, oscuridad, día, noche, muerte, vida. Todo está unido por el espíritu y el toque de la diosa. Si conservamos el balance y miramos a la diosa, podemos aprender a tejer un hechizo de luz de luna y a crear con él un tejido de esencia mágica pura que permanezca con nosotros durante los días de nuestras vidas. «Cerrad los ojos, hijos de Nyx», dijo Neferet, «y enviad un deseo secreto a vuestra diosa. Esta noche, cuando el velo entre los mundos es delgado, cuando la magia está al pie de lo mundano, quizá Nyx accederá a vuestras peticiones y os rocíe con una vaporosa niebla de deseos cumplidos. Magia. Lo que hacían era rezar pidiendo magia. ¿Funcionaría? ¿Podría funcionar? ¿Había realmente magia en este mundo? Recordé el modo en que mi espíritu había sido capaz de ver palabras y cómo la diosa me había llamado con su voz audible allá abajo en la grieta. Y luego había besado mi frente y cambiado mi vida para siempre. Y cómo, hacía tan solo unos instantes, había sentido el poder de Neferet al llamar a los elementos. No lo había imaginado. No podía haberlo imaginado. Cerré los ojos y pensé en la magia que parecía rodearme, y después lancé mi deseo hacia la noche. Mi deseo secreto es esto. Haber encontrado al fin un hogar que nadie puede arrebatarme. A pesar del inusual calor de mi marca, notaba la cabeza ligera y más feliz de lo imaginable cuando Neferet nos dijo que abriéramos los ojos, y en una voz que era al mismo tiempo suave y poderosa. Mujer y guerrera combinados. Continuó con el ritual. Esta es una hora para viajar sin ser visto bajo la luz de la luna llena. Una hora para escuchar una música no creada por manos humanas o vampiras. Es hora de sentirse uno con los vientos que nos acarician. Neferet inclinó la cabeza ligeramente hacia el este, y el relámpago que imita la chispa del origen de la vida ladeó la cabeza hacia el sur. Es hora de deleitarse con el eterno mar y las cálidas lluvias que nos alivian, así como con la verde tierra que nos rodea y nos mantiene. Saludó al oeste y al norte, respectivamente. Y cada vez que Neferet nombraba un elemento, parecía como si una sacudida de dulce electricidad recorriera todo mi cuerpo. Después, las 4 mujeres que personificaban los elementos se movieron a la una hacia la mesa. Con Neferet y Loren, cada uno de ellos levantó un cáliz. «Todos te saludamos, oh diosa de la noche y de la luna llena», dijo Neferet.
Todos te saludamos, noche, de la cual provienen nuestras bendiciones. En esta noche te damos las gracias. Todavía sosteniendo los cádices, las 4 mujeres se dispersaron de vuelta a sus lugares en el círculo. En el poderoso nombre de Nyx, dijo Nefret, y en el de Erebeo, agregó el poeta, te pedimos desde el interior de tu círculo sagrado que nos des la sabiduría para hablar la lengua de lo salvaje, volar con la libertad del pájaro, vivir el poder y la gracia del felino, y encontrar el éxtasis y el gozo en la vida que agite lo más profundo de nuestro ser. Bendita seas. No pude parar de sonreír. Nunca había escuchado cosas como esas en la iglesia antes, y estaba condenadamente segura que tampoco me había sentido con tanta energía. Neferet bebió del cádiz que sostenía, y luego se lo ofreció a Loren, que bebió de él y dijo: bendita seas. Imitando sus actos, las 4 mujeres se movieron con rapidez alrededor del círculo, permitiendo a cada persona, iniciado o adulto, beber del cádiz. Cuando llegó mi turno, estaba feliz de ver el rostro familiar de Pentensiela ofrecerme la bebida y una bendición. El vino era rojo y esperaba que fuese amargo, como el sorbo del cabernet que escondía mi madre que probé en una ocasión, y que desde luego no me gustó, pero no lo estaba. Era dulce y especiado, e hizo que sintiera la cabeza aún más ligera. Cuando todo el mundo se le hubo ofrecido la bebida, los cádices se devolvieron a la mesa. Esta noche quiero que cada uno de nosotros se dedique al menos unos momentos a solas bajo la luz de la luna llena. Dejad que su luz os refresque y os ayude a recordar lo extraordinarios que sois, y que os estáis volviendo. Sonrió a algunos iniciados, incluida yo. Regodeaos de vuestra singularidad, deleitaos con vuestra fuerza. Permaneceremos separados del mundo por nuestros dones. Nunca olvidéis eso, porque estás seguros de que el mundo no lo hará. Y ahora cerremos el círculo y abracemos la noche. En orden inverso, Neferet dio las gracias a cada elemento y los despidió a medida que cada vela era apagada, y mientras lo hacía sentí una pequeña punzada de tristeza, como si me estuviera despidiendo de amigos. Después completó el ritual diciendo: este rito ha terminado. Bienvenidos, partid con bien, y de nuevo bienvenidos. La multitud repitió: bienvenidos, partid con bien, y de nuevo bienvenidos. Y eso fue todo. Mi primer ritual de la diosa había terminado. El círculo se rompió con rapidez, más rápido de lo que me hubiera gustado. Quería permanecer allí y pensar en las cosas increíbles que había sentido, en especial durante la llamada de los elementos, pero aquello era imposible. Fui llevada fuera del templo por una marea de parloteo. Me alegré de que todo el mundo estuviera tan ocupado hablando que nadie se percató de lo callada que estaba. No creía que pudiera explicarles lo que acababa de sucederme. ¡Demonios! No podía ni explicármelo a mí misma. Oye, ¿crees que habrá comida china de nuevo esta noche? Me encantó en la última luna llena cuando pusieron esa rica cosa gelatinosa después, dijo Saune. Por no mencionar que mi galleta de la suerte dijo: te harás un nombre con tus propios méritos, lo cual es súper guay. Tengo tanta hambre que no me importa lo que nos den de comer, mientras lo hagan, dijo Erin. Lo mismo digo, añadió Steve Ray. Por una vez estamos perfectamente de acuerdo, dijo Damien, juntando los brazos con los de Steve Ray y los míos. Vamos a comer. Y de repente eso me lo recordó. Chicos! Esa agradable sensación de cosquilleo que el ritual me había provocado desapareció. No puedo ir. Tengo que... ¡Somos idiotas! Steve Ray se golpeó la frente con la suficiente fuerza para hacer ruido con la palma. Lo habíamos olvidado por completo. ¡Oh, mierda!, dijo Saune. Las brujas del infierno, dijo Erin. ¿Quieres que te guarde un plato de algo?, preguntó Damien con dulzura. No, Afrodite dijo que me darían de comer. Probablemente carne cruda, dijo Saune. Sí, de algún pobre chico que atrapó en su asquerosa tela de araña, dijo Erin. ¿Con eso se refiere a la que hay entre sus piernas?, explicó Saune. Parad, estáis asustando a Zoe, dijo Steve Ray mientras empezaba a empujarme hacia la puerta. Enseñaré a Zoe dónde está la sala de entrenamiento, y os veré luego en vuestra mesa, chicos. Ya fuera, le dije. Vale, dime que están bromeando con lo de la carne cruda. ¿Están bromeando?, dijo Steve Ray de modo poco convincente. Genial.
Ni siquiera me gusta el bistec poco hecho. ¿Qué voy a hacer si de verdad tratan de darme carne cruda para que la coma? No quise pensar en el tipo de carne cruda que podía ser. Creo que tengo un antiácido en algún lugar de mi bolso. ¿Lo quieres? Preguntó Steve Ray. Sí, dije, ya sintiendo náuseas. Capítulo 16. ¡Es aquí! Steve Ray se detuvo, con gesto incómodo, y se disculpa, frente a los escalones que llevaban a un edificio redondo, de ladrillo situado en una pequeña colina, desde la que se veía la parte este del muro que rodeaba la escuela. Enormes robles envolvían en la oscuridad, dentro de la oscuridad, por lo que apenas pude distinguir el parpadeo de velas ni de gas iluminando la entrada. Ni un solo punto de luz salía de las oscuras ventanas, que eran alargadas y con forma de arco, y que parecían estar hechas de vidriera de colores. Vale, bueno, gracias por el antiácido. Intenté sonar valiente. Y guárdame un sitio. No creo que esto dure tanto. Debería darme tiempo de terminar aquí y unirme a vosotros para la cena. No te apresures, en serio. Puede que conozcas a alguien que te guste y con quien quieras pasar el rato. No te preocupes si es así. No me volveré loca. Y le diré a Damien y a las gemelas que estás reconociendo el terreno. No me voy a convertir en una de ellas, Steve Ray. Te creo, dijo, pero sus ojos me parecieron sospechosamente grandes y redondos. Así que te veré pronto. Vale, nos vemos, dijo, y comenzó a recorrer la acera de vuelta al edificio principal. No quería verla alejarse, parecía un cachorrillo triste y apaleado. En lugar de eso, subí los escalones y me dije a mí misma que no iba a ser para tanto. No podía ser peor que aquella vez en la que mi hermana la Barbie me convenció para que fuera al campamento de animadoras con ella. No sé en qué demonios estaba pensando. Al menos este fiasco no duraría una semana. Probablemente formarían otro círculo, lo cual en realidad era guay. Realizarían unas peculiares oraciones como hizo Neferet y después pararían para cenar. Ese sería el momento en el que sonreiría de forma encantadora y me escabulliría. Pan comido. Las antorchas a ambos lados de la gruesa puerta de madera estaban alimentadas con gas y no por los apliques de pura llama usados en el templo de Nyx. Estiré la mano hacia la pesada aldaba de hierro, pero con un sonido que tenía un inquietante parecido a un suspiro, se abrió lejos de mi alcance. «Bienvenida, Zoe». Oh, Dios mío. Era Eric. Iba todo de negro y su pelo oscuro y rizado y sus ojos increíblemente azules me recordaron a Clark Kent. Bueno, vale, sin las gafas de empollón y el pelo de idiota engominado hacia atrás. Así que supongo que en realidad me recordaba, de nuevo, a Superman. Bueno, sin la capa, ni las medias, ni la S en grande. Entonces el murmullo en mi cabeza se silenció del todo cuando su dedo mojado en aceite se deslizó por mi frente, trazando los 5 puntos del pentagrama. «Bendita seas», dijo. «Bendito seas», respondí, y estuve eternamente agradecida de que al hablar mi voz no graznara, ni se quebrara, ni chillara. Ah, tío, qué bien olía, aunque no pude identificar a qué. No era una de esas típicas colonias de uso extendido que los tíos echan a litros. Olía como el bosque por la noche justo después de que haya llovido. Algo primario y puro y... «Puedes entrar», estaba diciendo Eric. «Oh, gracias», dije con brillantez. Pasé adentro y entonces me detuve. Todo el interior era una enorme estancia. Las paredes de forma circular estaban cubiertas con terciopelo negro, tapando por completo las ventanas y la luz plateada de la luna. Observé que bajo las pesadas cortinas había extrañas formas que empezaron a asustarme hasta que me di cuenta de que... ¿Hola? Era una sala de entretenimiento. Debían haber puesto las televisiones y las cosas de jugar en los laterales de la sala y haberlas cubierto para que todo pareciera, bueno, más espeluznante. Después, el círculo en sí fue lo que captó toda mi atención. Estaba situado en mitad de la sala y había sido hecho por completo con velas albergadas en recipientes altos de cristal, rojo, como las velas para oraciones que puedes comprar en la sección de comida mexicana de las tiendas de ultramarinos, que huelen a rosas y a mujeres mayores.
Debía haber más de un centenar de velas, que iluminaban a los chicos que se encontraban formando un amplio círculo detrás de ellas, charlando y riendo bajo una luz fantasmal teñida de rojo. Todos los chicos vestían de negro, y me percaté enseguida de que ninguno de ellos llevaba bordada insignia de rango alguna, aunque cada uno llevaba una gruesa cadena de plata que brillaba alrededor de su cuello, de la que pendía un raro símbolo. Parecían dos lunas crecientes colocadas espalda, contra una luna llena. Ahí está, Zoe. La voz de Afrodite recorrió la habitación, precediendo a su cuerpo. Llevaba un largo vestido negro con destellos de cuentas de ónice, trayendo de vuelta el extraño recuerdo de la versión oscura del precioso vestido de Neferet. Tenía puesto el mismo collar que los otros, pero el suyo era más grande, con un contorno de joyas rojas que podían haber sido granates. Llevaba el pelo rubio suelto, que la cubría como un velo dorado. Toda ella era demasiado bonita. Eric, gracias por dar la bienvenida a Zoe. A partir de aquí puedo seguir yo. Sonó normal, e incluso posó las yemas de sus dedos con manicura sobre el hombro de Eric durante el segundo, en lo que alguien desinformado interpretaría como tan solo un gesto amistoso. Pero su cara contaba una historia distinta. Su gesto era forzado y frío, y sus ojos parecían centellear en los de él. Eric apenas la miró, y pareció claro que apartaba el brazo de su tacto. Luego me dirigió una rápida sonrisa, y sin mirar a Afrodite de nuevo, se marchó. Genial. Justo lo que no necesitaba era verme en medio de una desagradable ruptura. Pero parecía no poder evitar el hecho de que mis ojos le siguieran a través de la sala. Tonta de mí. De nuevo. Afrodite se aclaró la voz e intentó sin éxito que no pareciera como si me hubiese pillado haciendo algo que no debería estar haciendo. Su estirada y malvada sonrisa decía que no había ninguna duda de que se había percatado de mi interés por Eric, y el de él por mí. Y una vez más me pregunté si sabría que era yo la que estaba en el pasillo el día anterior. Bueno, no era el momento de preguntárselo. Tienes que darte prisa, pero he traído algo para que te cambies. Afrodite hablaba con rapidez mientras me indicaba que la siguiera al baño de las chicas. Me lanzó una mirada de desagrado por encima del hombro. No puedes asistir al ritual de las hijas oscuras vestida así. Cuando entramos en los baños, me tendió de manera brusca un vestido que estaba colgado de una de las mamparas y casi me empujó dentro del cubículo. Puedes dejar tu ropa en la percha y llevarla de vuelta a los dormitorios así. No parecía haber discusión posible con ella, y de todos modos ya me sentía lo suficientemente ajena. Vestirme diferente me hacía sentir como si apareciese en una fiesta vestida como un pato, pero nadie me había dicho que no fuese una fiesta de disfraces, y que todos los demás llevaran vaqueros. Me quité la ropa con rapidez, y me deslicé el vestido negro por la cabeza, suspirando con alivio cuando noté que me valía. Era sencillo, pero favorecedor. El material era el típico que es suave y se pega al cuerpo, y que nunca se arruga. Tenía mangas largas y un escote redondo que enseñaba la mayor parte de mis hombros. Menos mal que llevaba mi sujetador negro. Alrededor del escote, del borde de las mangas largas y del dobladillo, que llegaba justo por encima de mi rodilla, había cosidas pequeñas cuentas rojas brillantes. La verdad es que era bonito. Me volví a poner los zapatos pensando, alegre, que un par de zapatos bajos, monos, pueden ir con cualquier conjunto, y salí del cubículo. Bueno, al menos me vale, dije, pero me di cuenta de que Afrodite no miraba el vestido. Estaba mirando mi marca, la cual me tocó mucho las narices. De acuerdo, mi marca está coloreada, supéralo ya. No dije nada, sin embargo. Es decir, esta era su fiesta, y yo era una invitada. Traducción. Me superaban por mucho en número, así que más me valía portarme bien. Yo dirigiré el ritual, por supuesto, así que voy a estar demasiado ocupada para llevarte la mano. Vale, tenía que haber mantenido la boca cerrada, pero estaba agotando la poca paciencia que me quedaba. Mira, Afrodite, no necesito que me lleves de la mano. Sus ojos se entrecerraron y me preparé para otra escena de chica psicópata. Pero en vez de eso, sonrió con una sonrisa para nada agradable, que hizo que pareciera un perro gruñendo. No es que la estuviera llamando perra, pero la analogía me pareció una precisión aterradora. Desde luego que no necesitas que te lleven de la mano,
Pasarás sin problemas por este ritual, igual que has pasado por todo lo demás aquí. Quiero decir que después de todo, eres la nueva favorita de Neferet. Maravilloso. Encima del asunto de Eric y del asunto de lo raro de mi marca, Afrodite estaba celosa de que Neferet fuera mi mentora. Afrodite, no creo que sea la nueva favorita de Neferet. Tan solo soy nueva. Intenté que sonara razonable, e incluso sonreí. Lo que sea. Entonces, ¿estás preparada? Desistí de intentar razonar con ella, y asentí, deseando que todo aquello del ritual transcurriera deprisa y acabase. Bien, vamos. Me condujo fuera de los baños y hacia el círculo. Reconocí a dos chicas, hasta las que anduvimos, como dos de las brujas del infierno, que habían seguido a Afrodite por la cafetería. Solo que en vez de tener un gesto fruncido, de acabarse de comer un limón, me sonreían de forma afectuosa. No me engañaban, pero me obligué a sonreír también. Cuando te encuentras en territorio enemigo, lo mejor es integrarse y pasar desapercibida o parecer estúpida. Hola, soy Enio, dijo la más alta de las dos. Era por supuesto rubia, pero sus rizos largos y sueltos eran más de un color trigo, ondulado que dorado. Aunque a la luz de las velas era complicado estar segura de que el cliché era más apropiado para su descripción. Y todavía no me creía que fuera rubia natural. Hola, dije. Soy Deino, dijo la otra chica. Su mestizaje era obvio y tenía una preciosa combinación de piel café con mucha leche bonita de verdad, y un excelente pelo espeso y rizado que probablemente no había caído jamás sobre su cara, ni siquiera estando húmedo. Las dos eran increíblemente perfectas. Hola, dije de nuevo. Me trasladé al espacio que habían dejado entre ellas, sintiéndome más que un poco claustrofóbica. Que las tres disfrutéis del ritual, dijo Afrodite. Oh, lo haremos, dijeron al unísono Enio y Deino. Las tres cruzaron una mirada que me puso la piel de gallina. Desvié mi atención de ellas antes de que mi buen juicio venciera mi orgullo y saliese escopetada de la habitación. Ahora tenía una buena perspectiva del área interior del círculo, y de nuevo era similar al del templo de Nyx, salvo porque éste tenía una silla sobre la mesa y había alguien sentado en ella. Bueno, medio sentado. De hecho, quienquiera que fuese estaba hundido en la silla con la capucha de una capa cubriéndole la cabeza. Bueno, en fin, la mesa estaba cubierta con el mismo terciopelo negro que las paredes, y encima una estatua de la diosa, un bol con fruta y pan, algunos cálices y una jarra, y un cuchillo. Entrecerré los ojos para asegurarme de que lo veía bien. Sí, era un cuchillo. Tenía un mango de hueso y una hoja curvada y siniestra que parecía demasiado afilada para ir a usarse para cortar fruta o pan sin peligro. Una chica que creí reconocer de los dormitorios encendía unos cuantos palos gruesos de incienso que reposaban sobre la mesa, en soportes con tallados decorativos. Ignoraba por completo a quienquiera que estaba en la silla. Joder, ¿estaría la chica o el chico dormido? De inmediato, el aire comenzó a llenar la habitación de un humo fantasmal que juro que era de tono verdoso y en espirales. Esperaba que oliera dulce, como el incienso del templo de Nyx, pero cuando una ligera espiral de humo llegó hasta mí y la inspiré, me sorprendió su amargor. Me resultaba algo familiar, y fruncí el ceño, intentando averiguar a qué me recordaba. Mierda, ¿qué era? Era casi como una hoja de laurel, con un centro de clavo. Tenía que acordarme de agradecer después a la abuela Redbeard que me enseñara cosas sobre las especias y sus olores. Lo respiré de nuevo, intrigada, y noté la cabeza algo atontada. ¡Qué extraño! Vale, el incienso era raro. Parecía cambiar a medida que llenaba la habitación, como el perfume caro que cambia con cada persona que lo lleva. Inspiré de nuevo. Sí, clavo y laurel, pero había algo al final, algo que hacía que la esencia tuviera un final penetrante y amargo. Oscuro, místico y seductor, dentro de su atrevimiento. ¿Atrevimiento? Entonces lo supe. Vaya, mierda. Estaban llenando la habitación con humo de hierba mezclada con especias.
Increíble. Durante años había resistido la presión y rechazado hasta la oferta más educada para probar uno de esos porros caseros de aspecto asqueroso que van pasando en las fiestas, y qué sé yo qué más. Es decir, por favor, ¿es eso siquiera higiénico? Y además, ¿por qué iba yo a querer una droga que me hiciese querer comer de forma obsesiva comida rápida que engorda? Y ahora aquí estaba, inmersa en humo de hierba. En fin, Kayla nunca lo creería. Después, con sensación de paranoia, probablemente otro efecto secundario de la invasión de hierba, miré alrededor del círculo, segura de que vería un profesor que estaba listo para saltar de pronto y arrastrarnos no sé, algo insoportablemente horroroso, igual que el campamento al que se envían a todos los invitados adolescentes problemáticos en el show de Maury. Pero, por fortuna, al contrario que en el círculo del templo de Nyx, aquí no había vampiros adultos. Tan solo unos 20 chicos y chicas. Conversaban con tranquilidad y se comportaban como si aquel incienso de marihuana, del todo ilegal, no tuviera importancia. Pandilla de fumados. Intentando respirar poco profundo, me giré hacia la chica que tenía a mi derecha. Cuando tengas dudas o pánico, busca conversación trivial. Vaya, Deino es un nombre, bueno, diferente. ¿Significa algo especial? Deino quiere decir terrible, dijo ella, sonriendo con dulzura. Desde el otro lado, la rubia alta metió baza con desparpajo. Y Enio significa belicosa. Ah, dije, haciendo un esfuerzo por ser educada. Sí, Penfredo, que quiere decir avispa, en la que enciendo el incienso, explicó Enio. Sacamos los nombres de la mitología griega. Eran las 3 hermanas, Gorgonas y Escila. El mito dice que nacieron como brujas que compartían un ojo, pero decimos que probablemente aquello no era más que chorradas de propaganda masculina escritas por hombres humanos que querían debilitar a las mujeres fuertes. ¿En serio? No sabía qué más decir. De verdad. Claro, dijo Deino. Los hombres humanos dan asco. Deberían morir todos, dijo Enio. Con ese encantador pensamiento, la música comenzó de repente, haciendo imposible, menos mal, poder hablar. Vale, la música era inquietante, tenía un ritmo profundo y palpitante, que era al mismo tiempo antiguo y moderno, como si alguien hubiera mezclado una de esas canciones de menear el trasero con una danza tribal de apareamiento. Y entonces, para gran sorpresa mía, Afrodite comenzó a recorrer el círculo bailando. Sí, supongo que podía decirse que estaba buena. Me refiero a que tenía buen cuerpo y se movía como Catherine Zeta-Jones en Chicago. Pero de algún modo a mí no me impresionaba. Y no lo digo porque yo no sea gay, aunque no soy gay. No me impresionaba porque parecía una burda imitación del baile de Neferet con el Camina Bella. Si aquella música fuera un poema, sería más bien algo así como La putita menea el trasero. Durante la demostración de balanceo de pelvis de Afrodite, todo el mundo, como es natural, estaba mirándola, así que eché un vistazo al círculo, fingiendo que en realidad no miraba a Eric. Hasta que, oh, mierda, me lo encontré casi justo frente a mí, y era el único chico de la habitación que no miraba a Afrodite. Me miraba a mí. Antes de que pudiera decidir si debía apartar la mirada, sonreírle o saludar o lo que fuese, Damien había dicho que le sonriera. Y Damien era un autoproclamado experto en chicos. La música se detuvo y desplacé la mirada de Eric a Afrodite. Se encontraba en medio del círculo, frente a la mesa. Con determinación, cogió un enorme cirio morado con una mano y el cuchillo con la otra. La vela estaba encendida, y la llevó, sosteniéndola delante de ella como un faro, hacia un lado del círculo en el que reparé, en una vela amarilla, rodeada por velas rojas. No necesitaba las indicaciones de belicosa y terrible, para saber que tenía que girarme hacia el este. Mientras el viento me revolvía el pelo, por el rabillo del ojo pude ver que había encendido la vela amarilla, y ahora levantaba el cuchillo, dibujando un pentagrama en el aire, al tiempo que hablaba. «Oh, vientos de la tormenta, en nombre de Nyx yo os reclamo. Lanzad vuestra bendición, os lo pido, sobre la magia que se llevará a cabo aquí». Debo admitir que era buena, aunque no tan poderosa como Neferet.
Era obvio que había practicado el control de la voz y el fluido discurrir del sedoso sonido de sus palabras. Nos volvimos hacia el sur, mientras se acercaba al largo cirio rojo que había entre los otros rojos, y sentí lo que ya reconocía como el poder del fuego y del círculo mágico recubriendo mi piel. Oh fuego del rayo, en nombre de Nyx, yo te reclamo, causante de tormentas y del poder la magia. Solicito tu ayuda en el encantamiento que aquí llevo a cabo. Nos giramos de nuevo, y junto a Afrodite sentí rubor y una inesperada atracción hacia la vela azul rodeada por las otras rojas. A pesar de que me aterraba de verdad, tuve que obligarme a no salir del círculo y unirme a ella en la invocación del agua. Oh torrentes de la lluvia, en nombre de Nyx, yo os reclamo. Uníos a mí con vuestra fuerza asfixiante en el discurrir de este poderoso ritual. ¿Qué diablos me ocurría? Estaba sudando, y en vez de sentir un poco de calor, como durante el ritual anterior, la marca de mi frente estaba caliente, ardiendo, y juro que oía el rugir del mar en mis oídos. Atontada, volví a girarme a la derecha. Oh tierra profunda y húmeda, en nombre de Nyx, yo te reclamo, para que pueda sentir la tierra misma moverse con el rugido de la tormenta de poder, que llegará cuando me auxilies en este rito. Afrodite cortó el aire otra vez, y sentí un cosquilleo en la palma de la mano derecha, como si ésta deseara empuñar el cuchillo y hacer lo mismo. Olí hierba segada y escuché el chillido de un chotacabras, como si se acurrucara invisible en el aire junto a mí. Afrodite retrocedió hasta el centro del círculo. Colocó la todavía ardiente vela morada de nuevo en su lugar, en el centro de la mesa, y completó la invocación. Oh espíritu salvaje y libre, en nombre de Nyx, te llamo ante mí. Respóndeme, quédate conmigo durante este poderoso ritual, y concédeme el poder de la diosa. Y de alguna forma supe lo que iba a hacer a continuación. Podía oír las palabras dentro de mi cabeza, dentro de mi propio espíritu. Cuando elevó el cádiz y comenzó a andar alrededor del círculo sentí sus palabras, y aunque ella no poseía la desenvoltura y el poder de Neferet, lo que dijo encendió mi interior como si ardiera por dentro. Esta es la hora de la plenitud, de la luna de nuestra diosa. Hay esplendor en esta noche. Los antiguos conocían los misterios de la noche y los usaban para fortalecerse, y para dividir el velo entre mundos y correr aventuras con las que solo podemos soñar hoy. Secreto, misterio, magia, auténtica belleza y poder en forma de vampiro. No mancillados por reglas o leyes humanas. No somos humanos. Con esto, su voz resonó contra las paredes, muy parecido a como lo había hecho antes la de Neferet. Y todo lo que tus hijas e hijos oscuros te pedimos esta noche, en este ritual, es lo que hemos solicitado a cada luna llena durante el pasado año. Libera el poder que hay en nuestro interior, para que con los poderosos felinos de lo salvaje conozcamos la agilidad de nuestros hermanos, animales, y no estemos atados por las cadenas humanas o enjaulados por sus ignorantes debilidades. Afrodite se detuvo justo delante de mí. Sabía que estaba sofocada y que respiraba de forma pesada, igual que ella. Levantó el cádiz y me lo ofreció. Bebe, Zoe Redbeard, y únete a nosotros en nuestra petición a Nyx, de lo que nos corresponde por derecho de sangre y cuerpo y la marca del gran cambio, la marca con la que ya te ha tocado. Sí, lo sé, probablemente debería haber dicho que no. Pero, ¿cómo? Y además, de pronto no quería. Desde luego, no me gustaba o no me fiaba de Afrodite, pero ¿no era lo que decía básicamente cierto? La reacción de mi madre y de mi padrastro ante mi marca volvió con fuerza y claridad a mi memoria, junto con la mirada de temor de Kayla y la repugnancia de Drew y Dustin. Y además nadie me había llamado o escrito un mensaje desde que me había marchado. Se habían limitado a dejarme tirada aquí para enfrentarme a una nueva vida yo sola. Me entristeció, pero también me enfureció. Tomé el cádiz de Afrodite y di un gran trago. Era vino, pero no sabía como el vino del otro ritual de la luna. Este era dulce también, pero había un toque especiado en él que no sabía a nada que hubiera probado con anterioridad.
Provocó una explosión de sensaciones en mi boca, que viajaron, cálidas y agridulces, por mi garganta y me llenaron de un vertiginoso deseo de beber más y más y más de él. Bendita seas, me siseó Afrodite, mientras me arrebataba el cáliz, derramando parte del líquido rojo sobre mis dedos. Después me dirigió una sonrisa apretada y triunfante. Bendita seas, respondí automáticamente, con la cabeza todavía dándome vueltas por el sabor del vino. Se acercó a Enio, ofreciéndole el cáliz, y no pude evitar lamerme los dedos para poder saborear una vez más el vino que se había derramado sobre ellos. Era mucho más que delicioso, y olía de una forma familiar. Pero debido a la sensación de mareo que tenía en la cabeza, no me pude concentrar lo suficiente para recordar dónde había olido algo tan increíble con anterioridad. Afrodite apenas tardó en recorrer el círculo, dando a probar el cáliz a cada uno de los presentes. La observé detenidamente, deseando poder tomar más, mientras ella regresaba a la mesa. Levantó el cáliz de nuevo. Grande y mágica diosa de la noche y de la luna llena, la que cabalga sobre el trueno y la tempestad, dirigiendo a los espíritus y a los ancianos. Bella e impresionante, aquella a quien incluso los más antiguos deben obedecer. Ayúdanos en lo que te pedimos. Llénanos de tu poder, tu magia y tu fuerza. Después inclinó el cáliz y observé, con celos, cómo bebía hasta que acabó las últimas gotas. Cuando terminó de beber, la música comenzó a sonar otra vez. Siguiéndola, Afrodite volvió a recorrer el círculo, bailando y riendo mientras apagaba las velas y despedía a cada uno de los elementos. De alguna manera, a medida que se movía alrededor del círculo, se me jodió la visión porque su cuerpo se tensó y cambió, y de repente me pareció como si estuviera viendo a Neferet de nuevo, salvo que ahora era una versión más joven e inexperta de la alta sacerdotisa. Bienvenidos y partid con bien, y bienvenidos de nuevo, concluyó. Todos respondimos mientras yo parpadeaba para despejar la vista, y la extraña imagen de Afrodite transformada en Neferet se desvanecía, al igual que el calor de mi marca. Pero aún podía saborear el vino en la lengua. Era muy raro. No me gusta el alcohol. En serio, es que no me gusta como sabe, pero había algo en aquel vino que era aún más delicioso. Bueno, aún más que las trufas de chocolate negro Godiva. Lo sé, es difícil de creer. Y todavía no conseguía descubrir por qué, de alguna manera, me resultaba familiar. Entonces todo el mundo empezó a hablar y a reír mientras el círculo se rompía. La luz de las lámparas de gas brilló sobre nosotros y tuvimos que entrecerrar los ojos debido a su resplandor. Miré al otro lado del círculo, intentando ver si Eric aún estaría mirándome, y un movimiento de la mesa captó mi atención. La persona que había estado inmóvil en la silla durante todo el ritual al fin se movía. Se tambaleó de forma extraña y se quedó en una posición sentada. La capucha de la capa oscura cayó hacia atrás y me quedé muda al ver el pelo rojo anaranjado, espeso y desarreglado, y la cara pecosa, rechoncha y demasiado blanca. Era ese pesado de Elliot. Muy raro que estuviera aquí. ¿Qué querrían tener que ver con él las hijas e hijos oscuros? Volví a mirar la habitación. En efecto, como había sospechado, no había ni un solo chico feo o con pinta de empollón allí. Todos, y quiero decir todos, excepto Elliot, eran atractivos. Estaba claro que no era uno de ellos. Él parpadeaba y bostezaba, y parecía como si hubiera respirado demasiado incienso. Levantó la mano para limpiarse algo de la nariz, probablemente uno de los mocos por los que les gustaba ir haciendo espeleología, y observé el blanco de unas gruesas vendas enrolladas alrededor de sus muñecas. ¿Pero qué? Un terrible presentimiento me recorrió la espalda. Enio y Deino no se encontraban muy lejos de mí, charlando de forma animada con la chica a la que llamaban Penfredo. Me acerqué a ellas y esperé hasta que hubo una pausa en la conversación. Fingiendo que el estómago me rugía de forma insoportable, sonreí y asentí en dirección a Elliot. ¿Qué hace ese chico aquí? Enio miró a Elliot y luego puso los ojos en blanco. Él no es nada, tan solo la nevera que hemos usado esta noche. Vaya perdedor,
dijo Deino, con un gesto de desprecio hacia Elliot. Es casi humano, dijo Penfredo con desagrado. No me extraña que lo único para que lo que sirve sea para hacer de surtidor. Noté como si se me revolviera el estómago. Espera, no lo pillo. ¿Nevera? ¿Surtidor? Deino la Terrible volvió sus ojos activos, de color chocolate, hacia mí. Así es como llamamos a los humanos. Neveras y surtidores. Ya sabes, desayuno, comida y cena. O cualquiera de las comidas entre medias. Casi ronroneó la belicosa Enio. Sigo sin... comencé, pero Denio me interrumpió. Oh, vamos, no finjas que no reconociste lo que llevaba el vino, y que no te encantó su sabor. Sí, admítelo, Zoe. Era algo obvio. Te lo hubieras tomado todo. Incluso lo deseabas más aún que nosotras. Vimos cómo te lo lamías de los dedos, dijo Enio, inclinándose totalmente dentro de mi espacio vital mientras miraba mi marca. Eso te convierte en una especie de monstruo, ¿verdad? De algún modo eres una iniciada y una vampira, todo en uno, y querías algo más que un mero sorbo de la sangre de ese chico. ¿Sangre? No reconocí mi propia voz. El eco de la palabra monstruo seguía dando vueltas y vueltas en mi cabeza. Sí, sangre, dijo Terrible. Sentí calor y frío al mismo tiempo, y aparté la mirada de sus gestos de complicidad para encontrarme frente a los ojos de Afrodite. Se encontraba en el lado opuesto de la habitación, hablando con Eric. Nuestras miradas se encontraron, y de forma lenta y resuelta sonrió. Sostenía el Cádiz de nuevo, y lo alzó casi en un imperceptible saludo hacia mí antes de beber de él, y darse la vuelta para reír por algo que Eric acababa de decir. Intenté mantenerme serena, y puse una mala excusa beliciosa, terrible y avispa, y me marché con calma de la estancia. En cuanto cerré la gruesa puerta de madera del salón de entretenimiento tras de mí, eché a correr como una loca cegada. No sabía hacia dónde ir, tan solo quería estar lejos de allí. He bebido sangre, la sangre de ese horrible chico, Elliot, y me ha gustado. Y aún peor, el delicioso olor me había resultado familiar, porque lo había olido antes cuando las manos de Heath sangraban. No era una nueva colonia lo que me había traído, había sido su sangre. Y la había olido de nuevo en el pasillo el día anterior, cuando Afrodite había hecho un corte en el muslo de Eric, y yo había deseado lamer su sangre también. Era un monstruo. Finalmente ya no pude respirar y me desplomé contra la fría piedra del muro protector de la escuela, jadeando sin aire y echando la pota.